Caos existe en Kabul luego que los talibanes tomaran el poder de Afganistán. Miles de personas intentan subirse a aviones para huir del país. Esto mientras la ONU pide a los talibanes respetar los derechos humanos. Para hablar del tema nos acompaña Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Andrés? Un saludo a usted. A ver, Guillermo, lo primero preguntarte por las palabras hace un ratito del presidente de Estados Unidos. Él señaló y fue súper claro que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue crear una democracia unida y centralizada, sino evitar los ataques terroristas contra suelo estadounidense. ¿Cómo analizas tú esas primeras declaraciones del presidente Biden? Yo creo que el presidente Biden lo que está haciendo es tratar de salir con algún argumento que sea creíble y aminore las críticas al interior de Estados Unidos, luego de haber estado desplegados en Afganistán por más de 20 años, haber comprometido a la construcción de una democracia y efectivamente a través de esa democracia la estabilidad y la integración de las distintas fuerzas, incluyendo los talibanes que estaban justamente en Afganistán. Hoy día es inevitable pensar que la administración estadounidense, hoy día representada por Biden, finalmente no logró los objetivos que se había propuesto y hoy está abierto a una posibilidad y un riesgo evidente de que el terrorismo vuelva a ser una situación que esté en los primeros lugares de la agenda mundial. ¿Esto se puede adjudicar o culpabilizar lo que estamos viendo, Guillermo, justamente a la administración de Joe Biden? Porque uno ve también, no sé, leyendo algunos analistas norteamericanos decían, claro, si hubiera ganado Trump, incluso hubiera sacado antes a los soldados de Estados Unidos desde Afganistán. Fue una decisión apresurada, incluso, a ver, las críticas han ido de todos los colores, pero ¿cómo ves tú, cómo analizas esta decisión de sacar los últimos soldados desde Afganistán de Estados Unidos? Esta es una decisión que se viene discutiendo en Estados Unidos desde hace varios años, incluso en la última administración de Barack Obama, eso ya estaba instalado en la agenda del gobierno, tanto por el costo que significaba mantener desplegado a las fuerzas militares estadounidenses con un costo altísimo, en el mejor de los momentos, sé que lo podemos llamar mejor, hubo más de 100.000 soldados estadounidenses en Afganistán. Luego había una necesidad de reducir toda esa cantidad de militares en el extranjero. También había un cambio en todo lo que es la percepción de las relaciones internacionales a nivel global. Y eso quedó en veremos cuando finalmente gana Donald Trump la presidencia. Y Donald Trump lo que hace es mantener la idea de no preocuparse de ningún asunto internacional donde no estén involucrados directamente los intereses de Estados Unidos. Y es ahí donde Donald Trump define que las tropas de Afganistán se van a empezar a retirar. Y es ahí donde incluso Donald Trump, a poco de asumir, decide y da la orden para que se lance la bomba madre sobre un territorio afgano, donde estaban concentrados parte importante de las tribus de talibanes que no podían controlar las Fuerzas Armadas estadounidenses. Luego de esa bomba madre, se produce en el mes de septiembre del año pasado, cuando Donald Trump todavía estaba en la presidencia estadounidense, una reunión orientada a llegar a un acuerdo con los talibanes. Y ese acuerdo señalaba de que las tropas estadounidenses se iban a retirar en el mes de abril, pero los talibanes se comprometían a lo siguiente. Se comprometían primero a no auspiciar ni generar ningún nuevo grupo terrorista similar a Al-Qaeda o otros, como el mismo Estado Islámico, que contaban con el apoyo de distintas tribus talibanes. Lo segundo, de que se comprometían a generar las condiciones para un gobierno consensuado con los afganos, de tal forma de poder respetar su cultura y no imponer la Sharia o la ley islámica, que los talibanes le imponen de forma muy dura y que claramente que espanta al mundo occidental que no entiende esa visión religiosa tan radical. Guillermo. Y lo tercero, dígame. Sí, no, es que, ¿sabes qué? Tengo una duda bien, porque el viernes uno conversando con diversos analistas te decían, a ver, en un mes cae Kabul, algunos en 2 meses cae Kabul, en 3 meses cae Kabul, en 48 horas cayó Kabul. Así es. ¿Cómo lo analiza eso? ¿Por qué fue tan rápido? O sea, acá hay un error evidente de la apreciación de inteligencia. La inteligencia de la OTAN y como también de Estados Unidos señalaban de que había una alta probabilidad que al retirarse las tropas de Estados Unidos, Afganistán iba a caer en manos talibanes en menos de 6 meses, algunos decían 8 meses. Sin embargo, todo eso no fue lo que sucedió. Fue, como tú bien dices,
En menos de una semana, finalmente, los talibanes ocupan las principales ciudades de Afganistán y no la ocupan solamente grupos pequeños. Hoy día se estima de que el contingente talibán está alrededor de 80.000 hombres, y 80.000 hombres que tienen armamento, que tienen vehículos, que tienen munición y tienen capacidad y entrenamiento para usar las armas. En consecuencia, esto no ha sido improvisado, esto no ha sido espontáneo, y de ahí viene específicamente la alerta que se ha levantado a nivel mundial, porque esto es un tema geoestratégico que importa a China, que tiene una pequeña frontera con Afganistán, que importa a Rusia, que ha tenido un rol protagónico desde el siglo XIX en adelante, cuando se ha enfrentado con el Imperio Británico, que le importa a Estados Unidos por una zona de influencia en Asia Central que es muy relevante para los intereses estadounidenses y para el control también de otras potencias. Está Pakistán, está India, están, digamos, países que están asociados a la Federación Rusa. En consecuencia, esto se está transformando en un problema geoestratégico de marca mayor, y eso que ha quedado en evidencia en las reuniones de la Unión Europea, como también en la reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Guillermo, a ver, para que la gente que nos está viendo, claro, esto es como un déjà vu, es como volver 20 años atrás. ¿Qué es el talibán? ¿Quién lidera hoy día a los talibanes? ¿Por qué hay tanto miedo con los talibanes respecto, y uno se ve en la memoria, lo que sucedía en Afganistán entre 1996 y el año 2001? Y lo último, ¿qué nación, y puede haber alguna nación que esté financiando derechamente al movimiento talibán? A ver, los talibanes, la palabra talibán significa joven o joven estudiante, como ahí hay distintas formas de decirlo, pero básicamente es el concepto. Y estos surgen allá por el año 1979 en orden a poder luchar contra la ocupación soviética de Afganistán. Recordemos que Afganistán nunca ha tenido una estabilidad, nunca ha sido un país ordenado o con una institucionalidad fuerte, tampoco ha sido democrático. La instancia democrática solamente aparece después del 2001, cuando Estados Unidos invade Afganistán a raíz de los ataques a las Torres Gemelas. Los talibanes, en consecuencia, digamos, constituyen un grupo, digamos, asociado a pequeñas tribus, pequeños colectivos que se van organizando con un fuerte adoctrinamiento islámico. Ellos creen en la Sharia, en lo que es la interpretación más radical del Islam. En consecuencia, para ellos no puede haber nada más importante que cumplir con lo que dice la Sharia, y eso significa que las mujeres no vayan a la escuela, no usen maquillaje, a los ladrones se les amputen los miembros que estén involucrados en el robo o en el delito, y así sucesivamente cometiendo unas muchas atrocidades. En tercer lugar, los talibanes, dentro de esa visión religiosa, tienen características en las cuales señalan de que su cultura y su religión está por sobre la occidental. Pero a su vez también ellos mantienen algún grado de influencia en la formación de grupos terroristas, como es el caso de Al-Qaeda y el caso, yo diría, entre Asia Central, África y Medio Oriente. Según Naciones Unidas, hay más de 150 grupos terroristas acreditados. En consecuencia, el tema es que los talibanes lleguen ahí e intenten imponer su ley islámica por cualquier vía, usando la violencia o el terrorismo, es probablemente uno de los temas de mayor relevancia que se considera al hablar sobre lo que está pasando en Afganistán. Guillermo, tú mencionabas al pasar Al-Qaeda. ¿Esto puede significar el resurgimiento de este movimiento terrorista? Y lo segundo, ¿este es el mayor fracaso de Estados Unidos en política internacional desde Vietnam? Yo creo que Estados Unidos ha tenido, quizás bueno, podríamos discutir si son fracasos o no, sí, pero misiones incompletas. Es decir, no logra consolidar lo que quiere efectivamente transmitir, y finalmente lo que se ha logrado consolidar es en virtud de lo que los pueblos logran construir por sí mismos y no por la influencia de Estados Unidos. Y es evidente de que como sucedió en Vietnam, como sucedió como ahora en Afganistán, queda una construcción completamente incompleta que genera caos, que va eventualmente a una guerra civil al interior de Afganistán, que es lo que ahora se trata de detener. Y Estados Unidos tiene que entrar en un proceso muy profundo de revisión de su política exterior y la forma de intervención. Recordemos que son los países, ya sea Estados Unidos, la Unión Europea, que tendrá que definirlo. O sea, el Reino Unido ya mandó tropas también para sacar a su gente. Es decir, eso es inédito. Al que un país llegue y entre a otro país para poder sacar a su gente con fuerzas armadas, esas son cosas que no son normales en las relaciones internacionales. Pero sucede que los organismos internacionales no tienen ninguna posibilidad de acción, porque la única posibilidad que tienen los organismos internacionales es cuando el país donde está la crisis solicita el auxilio del organismo internacional. Es ahí donde efectivamente surgen los cascos azules, surgen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero en este caso no hay nada de eso. El presidente huyó a, digamos, una nación, digamos, fronteriza, y hoy día lo que se intenta es mantener el control de lo que es la evacuación, generar la instancia de negociación en las diferentes ciudades más importantes de Afganistán para evitar que los talibanes tomen el control completo con toda la implicancia que eso tiene en términos de persecución de la población. Y acá los países importantes son China, es Irán, es Pakistán, es India, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Guillermo, estaba leyendo algunos de la ley islámica, la Sharia que decías tú. Claro, esta interpretación bien extrema. En el caso de las mujeres, son cosas realmente como que uno no entra dentro de la consideración de un ser humano. A ver, azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Prohibición del uso de cosméticos. Prohibición de hablar o estrechar la mano a varones que no sea su marram, que es el dueño de casa, entre comillas, el esposo. Prohibición de reír en voz alta. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones que pueden producir sonido al caminar. Prohibición de montar en taxi sin su marram. O sea, aquí estamos hablando de prohibición y puedo seguir, hay 30 mencionadas por lo menos de este tipo de prohibiciones. El vocero de los talibanes ha dicho, no se va a repetir este tipo o este extremo, lo que se vio entre el 96 y el 2001. ¿Tiene algún asidero esa declaración del vocero del talibán? En este minuto no tiene asidero, porque efectivamente en septiembre del año pasado hubo un acuerdo para que Estados Unidos retirase las tropas y los talibanes se iban a cumplir determinados requisitos que te mencionaba. No iban a potenciar el terrorismo y iban a generar una estabilidad dentro de Afganistán. En el mes de marzo es Rusia la que convoca a una reunión ampliada donde se suma China, como Estados Unidos, lo principal, y igualmente se compromete una serie de otras cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Los talibanes apenas vieron salir al ejército estadounidense o a las Fuerzas Armadas americanas, inmediatamente empezaron su despliegue sobre las ciudades y con una cantidad de armamento y un despliegue operacional que realmente eso no se improvisa de noche a la mañana. Entonces, la palabra de los talibanes hoy día en el sistema internacional no goza de suficiente credibilidad como para pensar de que no van a instalar un gobierno con una sharia muy concreta. Y esto hay que unirlo a lo que está pasando en otros países. De ahí que China, por ejemplo, ve con preocupación la idea que este pensamiento talibán y la vista mucho más radical pueda volver a cruzar la frontera y le provoque conflictos dentro de China, lo propio Rusia. Entonces, acá hay una serie de elementos que han despertado la alerta muy gráfica, como lo hemos visto, en términos de qué va a pasar en Afganistán, y acá se van a tomar decisiones probablemente esta semana en torno a cómo se logra controlar la situación que no le es cómoda para nadie. Recordemos que los talibanes en plena Guerra Fría fueron socios de Estados Unidos, particularmente en operaciones para luchar contra los soviéticos en Afganistán. Posteriormente hay un gobierno talibán después de los 90, ese gobierno talibán es derrocado con la invasión estadounidense en 2001 a raíz del ataque con las Torres Gemelas, y hasta el día de hoy se pensaba de que se había logrado construir una institucionalidad mínima que definitivamente está colapsada por la corrupción, las deserciones y el poco profesionalismo, a pesar de 20 años de entrenamiento en que han tenido en Afganistán. Así que, Guillermo, las imágenes que acompañan esta entrevista, esta conversación contigo, grafican un poco la situación que está viviendo ahora en Afganistán, sobre todo esas imágenes súper patentes del aeropuerto de Kabul. ¿Qué espacio, qué cintura, Guillermo, le queda a la comunidad internacional, a la ONU, de intentar hacer algo por la situación de Afganistán? Claro, es muy distinto el panorama a lo que era 20 años atrás, con Estados Unidos, la principal potencia del mundo económica y armamentista atrás. Hoy día, ¿qué espacio queda para que esto no se transforme o siga siendo una tragedia? A ver, yo diría que el espacio es bastante mínimo, porque los talibanes, y yo me voy por la tesis de que lo único que estaban esperando era el retiro de las tropas para hacer todo lo que hoy día estamos viendo y estamos analizando y comentando. Porque lo que queda es que los países pudiesen tomar una decisión, ni siquiera organismos internacionales que lo podrían avalar o no avalar, pero los países tomar la decisión de desplegar militares para controlar la situación en Afganistán, considerando el impacto económico de la pandemia a nivel mundial. Todo lo que significa en términos de costos sanitarios para poder mantener, yo diría, un razonable control acerca de esta pandemia, hace muy impopular en cualquier país la probabilidad de que un jefe de gobierno, un jefe de Estado, mande tropas a Afganistán, que tiene un costo altísimo y cuyo resultado, digamos, es incierto, y eso es evidente después de 20 años de Estados Unidos ahí.
Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es primero qué tan dura va a ser la declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es declarativa básicamente, no está asociada a ninguna acción. La importante va a ser lo que converse Estados Unidos con el Reino Unido, lo que converse la Unión Europea respecto a la posibilidad de desplegar a la OTAN allá, cosa que los países no lo ven, porque igualmente eso hay que financiarlo, y con resultados que no se conocen. Y lo otro es poder evaluar adecuadamente cuál es la calidad del adversario que de repente surge con tantos seguidores, con tanto armamento y con tantas capacidades. Y eso probablemente es lo que va a tomar más tiempo de poder analizar. En consecuencia, hoy día estamos a la espera de que se puedan abrir, que sería la única posibilidad y el espacio mínimo que queda, negociaciones parcializadas en cada ciudad importante de Afganistán para poder generar un equilibrio en el ejercicio del poder, considerando que los talibanes tienen el control político. Y de qué manera ellos puedan respetar efectivamente en la negociación con el pueblo afgano las características culturales de ese pueblo y no impongan la ley islámica en todo Afganistán. O sea, Guillermo, y por último, se nos va el tiempo, lo que uno podría ver, por lo menos de despliegue de Estados Unidos, son los soldados que prometió Joe Biden, pero es para despejar, para evacuar la embajada de Estados Unidos y de otras naciones occidentales, nada más. Exactamente, son 6.000 marines que han mandado, o sea, si uno piensa que para rescatar a los connacionales que están en Afganistán hay que mandar 6.000 marines, otros tantos miles, 2.000 o 3.000 ha mandado Reino Unido para rescatar a los británicos. España y varios países europeos están hoy día en el debate interno respecto a si mandan o no soldados a sacar a su gente. Es decir, digamos, eso es total y absolutamente inédito, es decir, es irregular dentro del sistema internacional y requiere decisiones que deben ser tomadas por las potencias. Afganistán hoy día plantea un desafío geoestratégico a las principales potencias y coloca un punto nuevo en la agenda mundial que se pensaba que estaba todo asociado a la recuperación económica, al 4G, al 5G, a todo lo que es la cuarta revolución industrial. No, esto coloca un punto de seguridad que no va a pasar desapercibido en las decisiones futuras que se tomen en todo orden de dimensiones, política, económica e incluso tecnológicas. Guillermo Holzman, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, un abrazo y a cuidarse. Igualmente, que esté muy bien, un abrazo. Chao, chao.